Bienvenidos en Contexto, mi nombre es Sebastián Salazar y el día de hoy vamos a hablar de un país del cual no hablamos mucho, la verdad, no tratamos mucho, pero se encuentra en este mismo eje, en este mismo campo de influencia geopolítica como Venezuela, como Cuba, como Bolivia y como Ecuador. Particularmente el día de hoy vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Nicaragua, cómo Daniel Ortega se ha deshecho de alguna forma de sus opositores políticos, qué es lo que le espera a este país. Vamos y volvemos con él. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales. Bueno, estamos de vuelta aquí en Contexto y el día de hoy vamos a seguir tocando un tema internacional, entre todo, bueno, se los adelantamos hace unos instantes, y vamos a hablar de la situación en Nicaragua. Particularmente nos vamos a centrar en la situación de los presos políticos en Nicaragua. Para hablar de este tema se encuentra con nosotros el señor Pedro Uchurrutu, vicepresidente de la RELIAL, ¿no? La Red Latinoamericana de Libertad. Y la pregunta que nos queda de arranque es, primero, ¿qué está ocurriendo en Nicaragua? ¿Qué es lo que está pasando? Muchas gracias por estar aquí, señor Uchurrutu. No, gracias a ustedes por la invitación, un gusto. Bueno, para comenzar respondiéndote, creo que lo primero que hay que decir es que lo que está pasando en Nicaragua es algo nuevo. Desde hace ya un buen tiempo, algunos años, hay un patrón muy claro por parte del régimen de Daniel Ortega de persecución a la oposición y, por supuesto, de quedarse en el poder a como de lugar, desmantelando la democracia, desmantelando las instituciones, por supuesto, evitando que haya cualquier posibilidad de alternabilidad y cambio democrático. Y esto, hay que decirlo, obedece además a una manera de ejercer el poder que no solo se ve en Nicaragua, la hemos visto también en Cuba, con el régimen castrista por más de 6 décadas, en Venezuela también la hemos estado viendo por más de 2 décadas, es parte de una práctica. De hecho, no hay que olvidar que tanto Cuba como Venezuela como Nicaragua han sido catalogados incluso por organismos de seguridad de los Estados Unidos como el triángulo perverso de la región, porque allí no solamente hay prácticas que son prácticas tiránicas o prácticas que atentan contra la democracia permanentemente, sino que además son países que tienen vinculaciones, o sus regímenes tienen vinculaciones con el crimen internacional y favorecen el crimen internacional de cara a toda la región. De modo que lo que estamos viendo pues es un patrón nada nuevo, es decir, la persecución de Daniel Ortega contra su disidencia es algo que tiene muchísimo tiempo ocurriendo y que no es otra cosa que un recrudecimiento de cara a lo que debería ser este año una elección presidencial que, como ya ha quedado en evidencia, no será ni libre ni democrática. Ok, ya, y en este contexto, ¿qué es lo que está pasando con los opositores? Porque los reportes, o reportajes y noticias en general muestran, digamos, que este recrudecimiento, como usted ha mencionado, involucra más bien encarcelar a personas cuyo tal vez único crimen sea oponérsele al señor Ortega. Bueno, claro, es que como lo decía, estamos frente a regímenes criminales, son regímenes tiránicos, el régimen de Nicaragua no es de excepción, y obviamente buscan sacar del paso a todo aquello que les estorbe en su propósito de enquistarse en el poder. Por eso persiguen a la oposición, persiguen a todo el que piense distinto y lo sacan del juego. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, o metiendo a los presos o inventándoles causas judiciales, inventándoles delitos, buscando la manera de sacarlos del juego, que en este caso en particular, por supuesto, lo que está buscando el señor Ortega es prácticamente competir solo o en tal caso competir con algún candidato que le sea favorable a su régimen, pero no a los verdaderos opositores que luchan contra su régimen. Ahora, y en este contexto también se han reportado, digamos, que incluso hay personas que eran ya no, me imagino, cercanas a Daniel Ortega y que también están siendo, digamos, encarceladas, separadas. O sea, ¿por qué está ocurriendo esta especie de ruptura en el círculo interno de Daniel Ortega? Sí, bueno, eso pasa muchísimo en estos regímenes. Son regímenes que cuando personas cercanas dejan de serles útiles, pues buscan la manera de apartarlos y de perseguirlos. Es decir, son aliados o son personas vinculadas al poder siempre y cuando les sean útiles a regímenes como estos. En este caso, pues hay muchas figuras cercanas al régimen de Ortega que obviamente marcaron distancia, sobre todo frente a estas conductas que hemos estado mencionando y a esta naturaleza del régimen de Nicaragua. Y obviamente al ser incómodos o volverse voces incómodas, habiendo incluso coincidido en el proyecto de Ortega, pues sencillamente son apartados y perseguidos. Esto es algo que no solo ocurre en Nicaragua, es parte de la historia
regímenes totalitarios actúan de esa manera, utilizan de manera recurrente a ciertos aliados hasta que sencillamente dejan de serle útiles y además los persiguen y buscan, digamos, sacarlos del juego, sobre todo porque muchas de estas personas suelen capitalizar de algún modo el descontento que puede sentir la ciudadanía hacia Ortega, hacia el régimen nicaragüense, y si sienten hacia ese descontento hacia el régimen nicaragüense y lo capitalizan, pues pueden convertirse en una alternativa de poder, cosa que por supuesto a Ortega no le conviene. Ahora, y en este contexto, digamos, sería importante resaltar o hacer un pequeño resumen chiquitito de cómo llegó Ortega al poder, o sea, qué es lo que proponía o prometía cuando llega, cuáles fueron los primeros cambios o los cambios más pivotales que hizo, qué es lo que hizo al llegar al poder. ¿Cuál es la historia de Daniel Ortega para poder rápidamente... Bueno, no hay que olvidar la revolución sandinista. Obviamente allí él tuvo un rol estelar y luego, claro, bueno, la época de la democracia posterior a él. Pero la realidad es que cuando lo que queda claro en esta reflexión es cuando las transiciones no se hacen de forma sólida, no se hacen de forma estable, no se hacen con lo correcto, más bien se convierten en caldo de cultivo para que Ortega, así como ya había estado en posición de poder, pues pudiera regresar. Y no solamente regresó al poder, sino que regresó entendiendo que había que quedarse en el poder. Y eso es lo que él ha hecho fundamentalmente. Y desde que ha llegado al poder, pues Ortega sencillamente ha hecho todo lo posible por desmantelar a la oposición, por desmantelar la institucionalidad democrática, por desmantelar la alternabilidad, el Estado de Derecho, arrasar o destituir incluso parlamentarios cuando sentía que el Parlamento estaba en contra de él, y además ejerciendo el poder, no solamente él, sino su esposa Rosario Murillo, que también es una persona con muchísimo poder, pues tomando el control absoluto del país al punto de, bueno, ir contraviniendo la Constitución, contraviniendo el Estado de Derecho y la democracia, porque al final lo que hay que entender acá es que estos regímenes utilizan la democracia para acabar con la democracia. Después que llegan al poder por vía democrática, se encargan de que la democracia deje de existir, porque sencillamente la democracia es incompatible con su naturaleza, y eso es lo que hemos estado viendo, insisto, esto es un patrón no solo de Nicaragua, es parte de lo que es el denominado socialismo del siglo XXI, es parte de ese patrón, es el patrón de la reelección indefinida, es el patrón del cambio de la Constitución, es el patrón del desmantelamiento del Estado de Derecho, de la toma de las Fuerzas Armadas, del populismo, del clientelismo, y eso es lo que ha venido teniendo lugar en Nicaragua, y es parte de lo que hoy pues sencillamente estamos viendo como consecuencia de este régimen tan perverso como el que vive ese país. Ahora, ¿y cuáles han sido los resultados sociales de este régimen? O sea, digamos, ¿cómo le va en el desempleo? La gente está, me imagino, menos contenta. ¿Cómo está la movilidad social? Todos estos indicadores que, digamos, son usuales. Por ejemplo, lo vemos en realidad en todos los países en los que se ha aplicado, siendo un poco laxos con el término este modelo, ¿cierto? Lo hemos visto en Venezuela, en Bolivia también se ve, digamos, si se hace un análisis sesudo, Ecuador, bueno, Cuba es, digamos, ya una situación, digamos, la principal de ellas. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en Nicaragua con las personas de estas políticas que ya se han aplicado y que siempre traen miseria? Me imagino lo mismo. Bueno, estos son regímenes empobrecedores y parte de lo que ha venido pasando en Nicaragua, por supuesto, tiene que ver con eso. Son regímenes que utilizan el populismo y el clientelismo, es decir, el control social para hacer a la gente más dependiente del Estado y, por supuesto, vincular o condicionar el acceso a ciertos derechos o a ciertas garantías de calidad de vida, aunque sean mínimas, a cambio del apoyo político que se le da a estos regímenes. Y eso es un guión también pues, del socialismo del siglo XXI. Y aquí no hay que olvidar, por ejemplo, que fueron las protestas de hace 3 años en Nicaragua, que fueron fundamentales, sobre todo por todo lo que implicaba la reforma de la seguridad social que se había presentado y que motivó que salieran millones de nicaragüenses a las calles y por un salto además de muertos y de presos enorme, y que realmente fue el comienzo de una crisis política sin precedentes en Nicaragua, donde además el régimen de Ortega no tuvo ningún tipo de escrúpulos de mostrarse al mundo como criminal y como régimen sangriento. De modo que ciertamente los nicaragüenses han salido a las calles, han protestado, han hecho todo lo que está a su alcance, pero al final termina pasando lo que ha pasado en países como Venezuela o Nicaragua, donde estos regímenes ya en el nivel de avance que tienen y que han logrado desmantelar tanto a sus países,
pues la vía democrática se vuelve insuficiente para poder derrotarlos, porque sencillamente la naturaleza es incompatible con los métodos políticos tradicionales o los métodos democráticos tradicionales. Es decir, estos son regímenes que no les importa hacer elecciones de mentira, no les importa si hay un solo candidato, que es lo que está buscando Ortega en este momento. La democracia es meramente accesoria, es inexistente. La realidad es que son regímenes que se comportan como tiranos criminales y no realmente como políticos, ni siquiera una dictadura convencional como las que hemos visto en la región durante las últimas décadas, sino que no tienen ningún tipo de escrúpulos a la hora de venderse como tiranos criminales, porque al final su único objetivo es permanecer en el poder al costo que sea, así eso signifique exterminar o acabar con su población, como el propio Ortega demostró que era capaz de hacer hace 3 años. De acuerdo. Y digamos, en estos momentos tenemos que irnos a una breve pausa, pero le voy a dejar la pregunta antes de irnos a la pausa. Todo lo que nos cuenta, todo este lamentable panorama que nos ha explicado y nos ha desarrollado, ¿cuál es el rol o existe acaso una oposición significativa en Nicaragua que tenga algún tipo de efecto en el gobierno o al menos en ralentizar el avance de este gobierno totalitario? Luego una pausa, vamos con eso. Bueno, estamos de vuelta aquí en Contexto y como les decíamos, estamos con el vicepresidente de la RELIAL, Pedro Urruchurtu, y él nos estaba contando un poco de la situación en Nicaragua y le dejamos la pregunta justamente antes de la pausa sobre la oposición, si es que existe algún tipo de oposición real en Nicaragua y si tiene algún efecto, aunque sea crecido en los últimos años. Gracias por estar con nosotros y adelante. Por supuesto que existe la oposición. De hecho, si no existiera, no hubiera presos políticos ni esta última arremetida contra dirigentes opositores que precisamente por representar un peligro para el régimen de Ortega han sido sacados del juego con las peores de las artimañas. Entonces, desde luego que existe. Ahora, nadie duda de que la oposición nicaragüense ha hecho todo a su alcance desde el punto de vista cívico y democrático para derrotar a Ortega, pero como hablábamos en la parte anterior, llega un momento en el que los mecanismos de la democracia son insuficientes para regímenes que son criminales. Por lo tanto, eso obliga a pensar en una estrategia opositora de cara a no solo a no legitimar al régimen de Ortega en un proceso viciado como el que está buscando, sino al de entender que ese liderazgo también debe buscar el apoyo de la comunidad internacional, pero tiene que ser una comunidad internacional que no se quede solamente en los comunicados. Fíjate que lo que ha venido ocurriendo con esta arremetida de Ortega es que ha habido mucho silencio por parte de la comunidad internacional. Se han limitado exclusivamente comunicados donde muestran preocupación, pero no hay realmente una sanción hacia el régimen de Ortega en serio. Incluso hemos visto cosas muy graves como decir que ahora sí, por tener 3 o 4 o 5 presos políticos, con muchos más por supuesto, se le puede decir dictadura cuando en realidad es mucho peor que eso. Y la realidad es que el régimen de Ortega ha actuado como ha actuado en estos días y lo viene haciendo en los últimos años de esa forma porque se ha dado cuenta que no hay nadie en la comunidad internacional, no hay ningún país realmente decidido a frenarlo. Cuando no ven a nadie que lo frena, pues sencillamente actúan como actúan porque saben que no hay ningún tipo de represalia frente a su actuación. Y yo creo que ese es un llamado que hay que hacer a la comunidad internacional. Eso es digamos, no es la primera vez que lo escuchamos en este programa, de hecho más de una vez hemos escuchado sobre Venezuela, sobre en algún momento Ecuador, también el mismo Cuba. Entonces, ¿hay alguna, o sea, lo que estoy entendiendo es que no existe un mecanismo que no requiera de intervención internacional de alguna forma? O sea, ¿sería la única manera que usted ve esto que por supuesto, pero no solo la intervención internacional, y esto quiero que quede claro, cuando uno habla de intervención internacional, suelen siempre vincularlo a la idea de una invasión militar o una idea de un ejército desplegado. No estamos hablando de eso, estamos hablando del entendimiento de que en Nicaragua, como en Venezuela, como en Cuba, se han cometido crímenes de lesa humanidad, por lo tanto la justicia internacional debe actuar. De igual modo, las sanciones internacionales tienen que ser un paso adicional de presión contra individuos y responsables de estos delitos y de estas acciones, pero además la comunidad internacional tiene que entender que tiene que apoyar al liderazgo interno que está luchando dentro de Nicaragua, pero que eso tiene que pasar por la comprensión de lo que se está enfrentando. Es decir, si la comunidad internacional sigue pensando que en Nicaragua lo que hay es un demócrata que se está apenas convirtiendo en dictador, no ha entendido lo que está pasando en Nicaragua. Y ese es el problema que está ocurriendo. Es decir, Ortega ni siquiera es un dictador más, Ortega es un tirano criminal, pertenece al grupo
de los regímenes criminales que tienen vínculos con el narcotráfico, con el terrorismo, con todo lo que está ocurriendo en América Latina, donde Venezuela lamentablemente se ha convertido en el epicentro desde el punto de vista geográfico de la convergencia de toda esta criminalidad que pone en riesgo a toda la región. Y mientras la comunidad internacional no asuma esto desde una perspectiva de seguridad, y no solamente como un mecanismo de buscar que haya elecciones libres en Nicaragua, que por supuesto es un propósito, pero que tiene que pasar por entender lo que se enfrenta, pues difícilmente tendrá éxito cualquier gestión que se haga. Yo creo que hay mecanismos de la comunidad internacional de intervención diplomática, financiera, policial, de justicia, de inteligencia, incluso, que puede hacer retroceder a estos regímenes, pero lo primero que tiene que haber es voluntad. De acuerdo. Ahora, tomando en cuenta lo que nos está contando, más o menos, las perspectivas que usted mantiene para Nicaragua, ¿cuáles son, digamos? Porque, a ver, si en efecto se están encarcelando, como se están encarcelando opositores y también hasta, en efecto, personas cercanas a Ortega, que eran cercanas a Ortega, que ya no les son útiles, digamos, de alguna forma se está quedando sin mucho espacio para ver algún tipo de oposición eficaz y efectiva, sobre todo tomando en cuenta que se vienen las próximas elecciones. Entonces, ¿cuál es el panorama que hay en estos momentos para Nicaragua? ¿Y hay alguna manera de darle vuelta a eso? ¿O simplemente se tiene que esperar o aguantar a que haya, digamos, un avance en la comunidad internacional? Bueno, la realidad es que el panorama no pinta nada bien, hay que ser realistas. Ortega prácticamente ha avanzado de una forma importante, sacando del juego a todos los opositores que pueden hacerle frente. Y eso lo que significa es que Nicaragua se está enrumbando un proceso electoral que va a carecer de toda legitimidad y reconocimiento internacional, lo cual va a generar, por supuesto, una crisis de legitimidad importante, pero que a Ortega no le importa porque al final va a tener a todo el mundo preso. Entonces, ahí es donde volvemos al punto de que esto va a evolucionar en una dirección u otra, siempre y cuando la comunidad internacional asuma un rol mucho más activo con respecto a lo que está pasando en Nicaragua, y lamentablemente hoy no lo estamos viendo. Lamentablemente hoy no estamos viendo realmente un compromiso de la comunidad internacional para evitar que tengan lugar estas elecciones, que serán fraudulentas de todos modos, porque sencillamente no habrá competencia libre, y seguramente Ortega permitirá que participen aquellos que les son cómodos, nunca aquellos que lo enfrentan. De modo que la perspectiva no es, digamos, no pinta nada bien. Sin embargo, también hay que decir, hay muchísimos nicaragüenses que siguen luchando, hay partidos políticos todavía luchando, sigue un proceso interno de articulación y de lucha que debe mantenerse, pero lo que no puede ocurrir es que los dejemos solos, porque de lo contrario, como dices tú, sencillamente va a ocurrir que todos van a tener presos mientras Ortega se reelige como presidente frente a los ojos del mundo, que pues literalmente lo único que hará será sacar un comunicado y quedarse callado. De acuerdo, de acuerdo. Ahora, en este contexto, digamos, y con lo que usted nos explica, debo entender o deberíamos entender que la mejor perspectiva para Nicaragua sería no para estas próximas elecciones, sino ya para después de eso. No, bueno, lo ideal es que no se permita que exista ese proceso. Es decir, la idea es no permitir que Ortega llegue a ese punto. Y si Ortega llega a ese punto, llega a hacer lo que le da la gana, bueno, será porque precisamente la inacción de grupos, digamos, del mundo y de la propia acción interna, pues sencillamente no ejerció la presión suficiente. Ahora bien, si al final le pasa inevitable el proceso electoral de Daniel Ortega, donde será reelecto nuevamente por quién sabe cuánto tiempo, pues ciertamente a partir de allí habrá que pensar otras opciones. Por supuesto, la oposición nicaragüense tendrá que organizarse a partir de un régimen que será ilegítimo y que será desconocido, un poco similar a lo que pasó en Venezuela en el año 2018 con la fraudulenta elección presidencial. Ahora, no solo va a bastar con llegar a ese punto, sino la respuesta será también saber qué están dispuestos a hacer para evitar que Ortega avance en un modelo en el que claramente su objetivo es quedarse en el poder sin que, digamos, nadie lo saque de allí, ¿no? De acuerdo. Ahora, digamos, tomando esto en consideración y viendo un poco lo que está ocurriendo, ¿cuál ha sido, digamos, de las políticas de Ortega la que hoy por hoy es la que más pobreza y miseria le está generando a Nicaragua? Bueno, es que al final, cuando tú tienes un régimen que controla toda la economía, que solamente le da beneficios a un pequeño grupo en detrimento de toda la población, que controla, por supuesto, a través de los programas sociales que se utilizan no para ayudar a la gente, sino para hacerla dependiente de lo que el gobierno de turno les da, cuando tienes un clientelismo a partir de pertenecer o no al partido del gobierno y esa discriminación que se da por allí, pues es una suma, es un cóctel
de malas medidas que terminan generando pobreza y por supuesto que terminan generando a una sociedad cada vez más miserable, ¿no? En términos económicos y obviamente eso les conviene. Y yo siempre aquí pongo el ejemplo, Hugo Chávez siempre decía que él quería a los pobres y realmente sí, la verdad es que los quería tanto que los multiplicaba, esa es la realidad. Y estos regímenes al final lo que buscan es multiplicar la pobreza. También veíamos en estos días al presidente de México, López Obrador, decir que a él le molestaba esa dimensión aspiracional de la gente de clase media, porque obviamente todo lo que signifique progreso, todo lo que significa oportunidad de desarrollo, todo lo que signifique formación, educación, les molesta porque significa gente informada, gente preparada, gente que además los enfrenta y los desafía. En cambio, mientras tienes gente pobre, gente viviendo en la miseria, gente dependiente con la mano extendida de lo que el Estado les dé, pues claramente generas una clase dependiente que ni siquiera se va a atrever a cuestionarte porque se puede quedar sin comida. Y eso es lo que estos regímenes buscan, es el igualitarismo, la pobreza y la miseria para poder mantenerse en el poder. Y eso es lo que estamos viendo en todos los países donde el socialismo del siglo XXI ha gobernado, ¿no? De acuerdo. Bueno, muchísimas gracias por esa entrevista. Seguramente podremos conversar más adelante, más cerca además y tal vez hasta después de las elecciones en Nicaragua para ver más o menos qué es lo que está ocurriendo. Muchas gracias por la entrevista, señor Uruchurtu. No, gracias a ustedes por el espacio, encantado. Nos vamos a una breve pausa y volvemos con el final del programa. Estamos de vuelta aquí en el contexto con la parte final del programa. Como hemos escuchado y como hemos visto, y la verdad que hemos aprendido de tantos programas que ya hemos tenido cuando se aplican este tipo de gobiernos y políticas que al final llevan a la miseria de los distintos países, parece ser que la única salida, una vez ya se ha enquistado tanto Daniel Ortega en el poder en Nicaragua, que la única salida sería de alguna forma la intervención, la presión o la influencia, mejor dicho, internacional para que se lleven a cabo elecciones limpias y que no estén amañadas, como nos contaban justamente hace unos instantes. En ese sentido es importantísimo que se pueda, digamos, defender los derechos humanos, el derecho democrático, que es uno de los más importantes, no solo para los nicaragüenses, sino para toda la región, ya que todos de alguna u otra forma hemos vivido o podríamos vivir algo similar. Con eso nosotros nos despedimos a esta hora, no sin antes decirles que nos busquen en YouTube, ahí pueden encontrar todos nuestros temas. Tenemos, la verdad, absolutamente todo lo que se le puede ocurrir, desde biología hasta, ¿qué otra cosa? Fútbol también hay un poco, y también geopolítica como nunca. Nos despedimos y nos vemos otro día. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales.